Muy bien, mis estimados alumnos, vamos a seguir con la clase de trigonometría de su profesor José Reyes. Vamos a ver la segunda parte de razones trigonométricas de ángulos en posición normal, ¿de acuerdo? Ángulo canónico, estándar también, ¿de acuerdo? Ahora, aquí vamos a ver, porque en la primera parte hemos explicado cómo se calcula seno, qué se llama ángulo en posición normal, todo. Pero aquí vamos a explicar este punto, lo que dice ángulos coterminales. Se dice que dos ángulos son coterminales si cumplen las siguientes condiciones. Para empezar, deben tener el mismo vértice y ese vértice debe ser origen de coordenadas. Deben tener el mismo lado inicial y el mismo lado final. Mismo lado inicial, mismo lado final, ¿de acuerdo? A eso se llama ángulos coterminales. Entonces alfa y teta son coterminales. ¿Por qué? Porque tienen el mismo vértice, mismo lado inicial, mismo lado final. ¿Cuáles son las propiedades que se cumplen para ángulos coterminales? Acá hay dos muy importantes. Si la diferencia de los ángulos es múltiplo de 360, entonces son coterminales. ¿De acuerdo? Si son coterminales debe ser múltiplo de 360. Ahora, la siguiente propiedad sería razón trigonométrica de alfa es la misma que razón trigonométrica de teta. Claro, porque los dos tienen el mismo lado final. Cualquier punto que esté en el lado final es lo mismo para alfa que para teta. Por lo tanto, las razones que se calculen para ambos van a ser lo mismo. Quiere decir entonces si seno de alfa es igual a seno de teta, coseno de alfa, coseno de teta, tangente de alfa, tangente de teta, y así sucesivamente. Muy bien, vamos a ver la aplicación en el problema número 4 de práctica en clase. En la guía se observa un gráfico. Entonces por eso acá escribo que observando el gráfico se concluye que alfa y teta son coterminales. Y si son coterminales, se cumple pues que la razón trigonométrica de alfa es lo mismo que razón trigonométrica de teta. Muy bien. Si es así, entonces uno de los ángulos podemos cambiar por el otro. ¿De acuerdo? Uno de los ángulos podemos cambiar por el otro. Quiere decir 4 seno de alfa sobre seno de alfa más, profe, ¿lo puedo cambiar alfa? Claro, puedes decir 3 coseno de teta sobre coseno de teta, cualquiera de ellos, menos 2 tangente de alfa sobre tangente de alfa. Entonces aquí se va a cancelar y vamos a tener 4. Por aquí se va a cancelar, vamos a tener 3. Por aquí se va a cancelar, vamos a tener 2. Entonces tendremos acá más, menos. Y por aquí sumando y restando tendremos 7 menos 2, 5. Respuesta. Sencillo. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos con las preguntas que quedaron. Sigue practicando. Si tangente de alfa vale 5 y este punto se encuentra en el lado final de ángulo alfa en posición normal, ¿sí? Posición normal, ¿sí? Posición normal, entonces la pregunta es calcular m, ¿ya? Pregunta es calcular m. Bueno, debemos recordar de un punto, la primera componente es abscisa, la segunda es ordenada. También sabemos que para hallar tangente no es necesario hallar radio vector. Pues tangente se calcula como y sobre x. Y esto dice que va a ser igual a 5. Quiere decir que aquí lo puedo pasar a multiplicar y me quedaría y igual a 5x. Como yo tengo ya los valores, de x y de y, puedo reemplazar. Y vale 2m más 16 igual 5x, que vale 5m menos 6. Problema sencillo. Entonces por aquí tendremos 2m más 16 igual distributiva 25m menos 30.
Entonces, esto pasando a restar acá me va a quedar 23m. Y el menos 30, sumando acá el 16, 46. Por lo tanto, haciendo una división, m me sale 2. Respuesta. Muy bien, ahí está. Vamos con la pregunta 6. De igual manera que la pregunta 4, en tu guía hay un gráfico. Observando el gráfico, se concluye que phi y w son coterminales. Entonces, si son coterminales, la resta vale múltiplo de 360 o la razón trigonométrica de phi es lo mismo que de w. Entonces, la segunda voy a usar. Quiere decir entonces que voy a cambiar uno de ellos. Pues voy a cambiar este phi y este phi por w. Entonces me va a quedar 3 coseno de w más 2 coseno de w por secante de w. En el paréntesis se puede sumar. Entonces sería 5 veces coseno de w por secante de w. Pero nosotros sabemos también que estos dos son razones recíprocas. Quiere decir que el producto vale 1. Y eso vale 5. Muy sencillo. Muy bien, vamos con la pregunta 7. Del gráfico, pregunta, del gráfico hallar tangente beta. Tangente beta. Del gráfico hallar tangente de beta. Pero si usted observa, el lado final está en este punto. Entonces, este punto tenemos que hallar. Para ello, mira lo que tenemos que hacer. Bien. Para ello, tenemos que hallar cuánto vale toda esta altura y cuánto vale esta horizontal. Pero para eso, aquí tenemos 37. Será entonces, por aquí será 3, 4, 5. Como es un cuadrado, 5, 5, 5. Además, si él es 37, este vale 53. Y si él vale 53, este vale 37. Y si él es 37, 5 a 3, 4. Por lo tanto, este punto va a ser, X es la horizontal, 3. Pero cuidado, está a la izquierda, negativo. Ahora, Y es la vertical desde el origen, esto de acá, esta altura, 7, como está hacia arriba, positivo. Entonces ya tenemos que X vale menos 3 y Y vale 7. Si X vale menos 3 y Y vale 7, nos piden hallar tangente. Tangente de beta sabemos que es Y sobre X, o sea 7 sobre menos 3. Sencillo. Pregunta número 8. Pregunta número 8. En la pregunta 8 también hay un gráfico. Observando el gráfico, podemos decir, por ejemplo, que de teta, el X es la horizontal vale 5. De X, de teta, X vale 5. Y es la altura, Y es 6. Y haciendo radio vector, aplicando la fórmula, te va a salir raíz cuadrada de 25 más 36. 25 más 36. 61. Raíz cuadrada de 61. Ahora, para phi, observando también, X vale menos 3 y vale 4. Sacando el radio vector, igual manera, elevando al cuadrado cada uno y sumando, sacando la raíz cuadrada, nos va a salir 5. Entonces nos piden calcular, miren, nos piden calcular 6 cotangente teta. Cotangente teta, Y sobre cotangente teta, cuidado, cotangente teta es X sobre Y, 5 sobre 6, más 5 veces seno de phi, seno 4 sobre 5, más coseno X sobre R. Entonces por aquí tenemos, queda 5, por aquí queda 5, homogéneas, 4 menos 3, 1, 5.
Se van, queda 5 más 1, 6. Ya está. Muy bien. Pregunta número 9. Si phi es un ángulo en posición normal, además, estos dos puntos en el gráfico, estos dos puntos se encuentran en el lado final de este ángulo. Estos dos puntos pertenecen al lado final del ángulo. Quiere decir entonces, por ejemplo, que este es X y él es Y. En este punto, este es X y este es Y también. Entonces, si yo calculo tangente de phi, para este punto va a ser A sobre menos 4. Si yo calculo tangente de phi, para este punto va a ser menos 9 sobre A. Pero como son el mismo, como es del mismo ángulo, estas dos cantidades deben ser iguales. Pues ellos deben ser iguales. Quiere decir que A entre menos 4 debe ser igual a menos 9 sobre A. En aspa tenemos A cuadrado, 4 por 9, 36. Sacándole raíz cuadrada vamos a tener dos valores, más menos 6. Pero como el punto pertenece al tercer cuadrante y sabemos que en tercer cuadrante ambas tienen que ser negativas, quiere decir entonces que me voy a quedar con A igual a menos 6. Pero esa no es la pregunta. La pregunta dice, ¿cuánto vale tangente? Tangente con cualquiera de ellos puedo calcular. Por ejemplo, con la primera sería A menos 6 sobre menos 4. Sacándole mitad, mitad, y los signos también, quedaría 3 medios. Las respuestas 3 medios. Gracias.